Sí, son lugares que en este momento no están registrados ya en el mapa actual de la cartografía moderna de nuestro planeta porque fueron o están sumergidos bajo el océano. En el caso de la Atlántida, bajo el océano Atlántico. Lemuria, un continente mucho más grande, bajo el Pacífico. Y ambos, hace miles de años, de acuerdo a los registros que existen actualmente, existieron con civilizaciones muy avanzadas de ese entonces en nuestro planeta. En el caso de la Atlántida, por ejemplo, que muchas personas lo escuchan mencionar, sobre todo en este último tiempo, tiene fundamento en los textos de Platón, que fue quien refirió la existencia de este continente avanzado tecnológicamente, científicamente, pero no mucho espiritualmente, aunque se dice también que las personas o seres que vivieron allí eran de origen extraterrestre, una civilización avanzada que se instaló en este lugar proveniente de otro mundo y que culminó en una terrible devastación que concluyó en el hundimiento de este continente a raíz de guerras y catástrofes geológicas de la época. Lemuria, un continente mucho más antiguo, se dice que se hundió aproximadamente hace 80.000 años. Fue el albergue de una civilización más avanzada que la de la Atlántida. Esta vez sí, espiritualmente y por supuesto tecnológicamente también. Fue el asentamiento definitivo de la época de los Catchinas, que es la palabra que usaron los indios Hopi para referirse a los hombres de las estrellas y sus naves, estos provenientes específicamente de las Pléyades. Convivieron con ellos en este continente que fue atacado precisamente por la civilización que se instaló posteriormente en la Atlántida. Y esta no era una civilización como tal, sino una fuerza también extraterrena denunciada por esta misma civilización de los Hopi como proveniente de Sirio y de Orión, que invadieron la Tierra, se instalaron en la Atlántida, hicieron terribles experimentos genéticos con la humanidad terrestre y la guerra que sostuvieron con los hombres de las Pléyades condujo al hundimiento de ese continente y también igualmente de la Lemuria. Ese es un pequeño bosquejo para dar respuesta con respecto a si estos dos lugares existieron, e indudablemente sí, y hoy en día se pueden encontrar muchos registros videográficos o fílmicos de partes de la ciudad, de las ciudades que había en la Atlántida bajo el océano Atlántico. Entonces, Gabriel, cuéntanos por qué estos temas no se hablan tan abiertamente, o sea, porque siguen siendo como un tabú. Y perdón, ¿y por qué en la escuela no lo enseñaron? Pues o no lo teníamos como un tema de geografía, historia, que es muy peculiar. Entonces, bueno, adelante, Gabriel. Sí, para responder esa pregunta debemos entender que el sistema educativo internacional está sujeto a los principios que se establecieron desde la organización que gobierna el mundo entero para ser perpetuada la ignorancia en todas las naciones, practicada desde los infantes con un modelo educativo sesgado, en el cual se aprovecha para introducir toda clase de ideologías que se necesita de parte de esta organización que la humanidad adopte como fundamentos de vida. Y eso es lo que ha venido sucediendo desde la revolución industrial, incluso desde antes, con todo modelo educativo aplicado a niños. En este modelo educativo, que está en todas las naciones, regido por los gobiernos que sirven a esta organización, se determina qué es lo que se debe enseñar y, por supuesto, cuáles son las informaciones, documentos o textos que no deben ser impartidos dentro de las cátedras ni de universidades y mucho menos de colegios.
Este tipo de información, por esa razón, pasó a convertirse en documentos en el marco del ocultismo. Y eso está a su vez encajado dentro del esoterismo y se desvirtúa en el marco o en este contexto toda la información que hay allí, porque ya las personas piensan que se trata de creencias, de mitología y de asuntos que no tienen ninguna aplicación para la vida diaria. Bajo esa condición, nunca se enseña no solo este asunto de la Atlántida, sino toda la información espiritual, científica, tecnológica que existió de parte de organizaciones estelares que vinieron en plan de ayuda al planeta Tierra. Así pues, se puede entender que la historia de la Atlántida se necesita que se oculte. ¿Por qué? La civilización que se estableció en este continente fue completamente dominada por la organización que invadió la Tierra. Digámoslo abiertamente y con estas palabras. El nuevo orden mundial no empezó en 1776 con la fundación de Illuminatis, que ni siquiera se fundó en esa época. Solo se trasladó de Europa a Estados Unidos, pero ya existía mucho antes. Realmente, el nuevo orden mundial comenzó desde la Atlántida, su planificación, bajo un sistema ideado por la organización que invadió la Tierra, llamado sinarquía, que consiste en el desplazamiento progresivo de la identidad individual de los seres humanos, para que ésta pueda ser sustituida por una falsedad absoluta impartida desde todo modelo educativo en la infancia y en la edad adulta de manera generacional y progresiva. Este plan de sinarquía tiene al día de hoy su punto de culminación definitivo, buscando que la humanidad, de acuerdo a sus protocolos de los sabios de Sion, se entregue voluntariamente en albedrío completo a la organización que el Apocalipsis denomina la bestia, aceptando ser marcada, aceptando ser, bueno, hay palabras que no puedo decir en internet para que este video no lo borren, pero aceptando todo tipo de soluciones a problemas de salud que puedan imprimir sobre la mente de las personas un control subliminal de sus acciones, su comportamiento, sus pensamientos, su conducta frente a cualquier cosa que en el mundo suceda. Y la gobernabilidad se puede perpetuar en tanto las personas vivan en tal ignorancia pensando que están siendo dirigidos por personas sapientes. Eso se planificó desde ese entonces y estamos hablando que la Atlántida se hundió hace aproximadamente 11.500 años. Pero este plan es mucho más antiguo que eso y lo podemos ver cómo se aplicó en las civilizaciones anteriores a la actual. Un modelo de esclavitud impartido en Egipto. Toda esa civilización fue esclavizada. En la antigua Mesopotamia, en la antigua China y en la India antigua también. Los rastros de la esclavitud son vergonzosos y eso procede desde el reducto que quedó sobreviviente de ese hundimiento de tal continente, que luego se trasladó a Medio Oriente y a África para convertirse en un pueblo poderoso existente hoy en día detrás de los hilos que mueven el mundo. Así pues, el modelo de esclavitud así se ha extendido a todas las naciones bajo la figura de imperio. Lo que había en la Atlántida era un imperio y que simplemente cambió de nombre, simplemente cambió de rostro, pero todavía se sostiene sobre la población mundial. Y ese imperio es el que actualmente gobierna las naciones. Ahí tenemos el por qué esta información no es divulgada, no es difundida, porque se trata de una civilización que no es civilización, no merece ese nombre, sino
una invasión extraterrestre que las personas no han querido ver, no han querido aceptar, aunque está denunciada en todas partes, incluso en las Biblias que tienen en las casas, pero no quieren verla porque hay un velo de ignorancia puesto y no se quiere aceptar, no solo que no somos los únicos en el universo, sino que además estamos siendo controlados bajo un régimen completamente de esclavización de la humanidad que hoy en día es real y es tangible. Y para no ir muy lejos, aquí mismo en América, en la colonización, inmediatamente se implantó la esclavitud. Y a pesar de que se dio la independencia de estos pueblos, la esclavitud continúa bajo el sistema capitalista. Los que están en el oriente con el comunista también son esclavos de ese sistema, pero tienen la falsa ilusión de libertad que les hace pensar que la esclavitud fue erradicada. Este marco de información que acabo de exponer es la razón por la cual el asunto de la Atlántida, Lemuria y demás información extraterrena y espiritual no se difunde en los sistemas de educación planetario. Ya entonces que nos hablas de una invasión, entonces, ¿qué tipo de humanidad, por así decirlo, para que no lo llamemos civilización, qué tipo de humanidad entonces habitaban en estos lugares? ¿Y qué tipo de en común, o sea, qué relación tiene la Atlántida y la Lemuria? Sí, el término civilización puede aplicarse al, a los individuos que vivan en comunidad en cualquier territorio, en tanto tengan un sistema inteligente de organización. Sin embargo, eso que se ha aplicado para los seres humanos, la palabra civilización, yo no la aplico para la invasión extraterrestre porque no estamos hablando de seres humanos civilizados. Estamos hablando de bestias. Claro, podrían discutir muchas personas, pero es que son muy inteligentes, tienen mucha tecnología, tienen naves, pero no, es que no se trata de eso. Estamos hablando de entidades parásitas extraterrestres que devoran hombres, se alimentan de sangre, se alimentan de los fluidos energéticos, pasionales y emocionales, y también mentales, de los hombres miserables de la tierra que viven bajo esas condiciones. Y ellos han establecido un sistema de control aquí fundamentado en que nadie los pueda ver. Entonces, ellos como tal son bestias, son animales, ni siquiera tienen espíritu como tenemos nosotros. Ellos lograron parasitar la humanidad terrestre, que sí podríamos llamarla las civilizaciones del pasado, las esclavizaron bajo modelos religiosos en los cuales ellos eran las deidades que se imponían para ser adoradas y a los cuales había que darles de comer, y de ahí nacieron los sacrificios. Los sacrificios no eran otra cosa que ofrendas de personas o animales a estos dioses de la antigüedad, los que habitaron en la Atlántida. Y ustedes conocen la historia cuando se trasladaron aquí de Grecia en la antigüedad, que tenían que arrojarle personas vivas a una fosa porque el dios ese al que ellos respetaban estaba ahí, y era el sacrificio para que no los matara, para que les fuera bien en la guerra, para que cualquier cosa que ellos necesitaran sucediera. Entregaban la vida de alguien a estas entidades que eran reptiles. Lo que se estableció en la Atlántida fueron reptiles, y ellos fueron los que causaron la destrucción final de ese continente con sus guerras. Esto es entonces no una civilización, sino una invasión. Hoy en día, hoy en día, podríamos decir que la civilización humana está controlada por un sistema de economía, política, religión y militarismo que se nos ha intentado convencer de que fue creado por el mismo ser humano. Pero devolviéndonos muy atrás en la historia, más atrás de estas civilizaciones de Egipto y mencionadas ya, esto no existía. Todos los que sepan del Tahuantinsuyo en Sudamérica
conocerán que el dinero no existía. El oro sí, por supuesto, y en abundancia, pero no era un instrumento de intercambio comercial. El oro representaba el sol, la sabiduría de los dioses de las estrellas. Los caciques lo utilizaban para representar tal sol en la sabiduría que ellos prodigaban a su comunidad, a su gente. No eran seres sanguinarios. Eso sucedió después, cuando la rebelión llegó a invadir estos pueblos y le atribuyeron lo sanguinario y los sacrificios a muchos pueblos inocentes, como los mayas, por ejemplo, cosa que no era real, que ellos sacrificaran gente. Pero sí lo hicieron los que llegaron después e invadieron sus, digamos, ciudades e hicieron terribles fechorías que luego se atribuyeron a los mayas. Sucedió también entonces con muchas civilizaciones precolombinas de América del Sur. Pero estamos hablando entonces de sabiduría, estamos hablando de que no existía un sistema político democrático como el que hay hoy, no existía un montón de religiones, de iglesias y de líderes que se ponen ante los demás como representantes de Dios, como sucede hoy. No existía un sistema militar que cada pueblo tuviera para defenderse de la invasión de otros pueblos. No existía la invasión de otros pueblos. Razón por la cual cuando llegaron los judíos expulsados de España en 1492 a América, devastaron completamente a las comunidades indígenas porque no tenían ejército, no tenían armas. Lo único que usaban eran lanzas o arcos con flechas que no eran para pelear y sí para la cacería y la supervivencia. Eso es una demostración del pacifismo que se practicó durante miles de años en los pueblos amerindios. Por lo tanto, la llegada de la violencia a todas las civilizaciones de la Tierra es el efecto de una invasión. Siempre es precedida la violencia por una invasión destructiva de la cultura, la identidad y de los pueblos. Eso proviene específicamente de la Atlántida. Y todo lo que estoy diciendo está registrado en muchos documentos que las personas, tengo que repetir, no los conocen porque no son de libre circulación y solamente quienes nos hemos dedicado a investigar este tipo de temas hemos podido hallar a lo largo de muchos años de estudio. ¿Pero existen a la vez Atlántida y Lemuria o tenían una diferencia de tiempos? Era diferencia de tiempos. Estamos hablando que Lemuria tuvo hundimiento aproximadamente, se calculan y hay diferentes versiones, pero estas convergen en que existió hace 80.000 a 90.000 años atrás. De eso data su hundimiento. Y la Atlántida, su hundimiento se habla de 11.500 o 12.000 años atrás. Y de esta es que se han encontrado los vestigios en las profundidades del océano Atlántico. Entonces son dos continentes distintos. Atlántida, la sede de la rebelión extraterrena que invadió la tierra, llamada en el Apocalipsis Satanás, serpiente antigua o diablo. Y Lemuria, mucho más antigua, es el continente además gigantesco en el que se establecieron los pleyadinos, como lo mencioné anteriormente, los catchinas, que así decían los Hopis, ellos provienen de la estrella azul. Y sí, los Hopis tienen una memoria tribal documentada por Joseph Blumrich, el ingeniero de la NASA que en la década de los 70 publicó el libro Las naves de Ezequiel. Él estaba convencido de no solo la existencia de extraterrestres, que es bastante evidente para un científico de tal mentalidad, sino de que el contacto de los hombres de las Pléyades era verídico con las comunidades Hopi antiguas, y por eso entrevistó a un sabio anciano Hopi llamado White Bear, que significa oso blanco, y él dijo claramente que los cachinas, los hombres de las estrellas, de las 7 cabritas,
convivieron con ellos durante 3000 años en Lemuria y trasladaron a su civilización, Hopi, toda la sabiduría y el conocimiento de las leyes universales que sostienen toda la creación. Era una civilización sumamente sabia, supremamente espiritual, y bajo ninguna condición existían las guerras. Pero esta invasión extraterrestre atacó el continente y provocó con detonaciones nucleares el hundimiento completo de este territorio. Luego, miles de años después, le pasaría lo mismo a la Atlántida. Entonces, esa es la separación que debemos hacer entre estos dos continentes extintos hoy en día. A través de la historia también se ha mencionado de que la desaparición de estos continentes o de estos lugares fue un castigo de Dios. Entonces, ¿sí será bien que fue un castigo del mismo Dios o qué habrá sido que provocó este hundimiento? No, Dios no interviene en los asuntos como las guerras, las catástrofes, las situaciones o calamidades provocadas por el atraso de las civilizaciones de los planetas en los que se hayan sucedido acontecimientos como estos. No, Él interviene solo para el rescate de lo que todavía no ha perdido su luz. Y de eso podríamos hablar un poquito más adelante para ir al punto de la respuesta. El hundimiento de Atlántida, específicamente, fue provocado por la guerra desatada por la rebelión extraterrestre con bombas nucleares que ya conoce muy bien la Tierra una detonación nuclear. No fue la primera vez en 1945. Eso es una mentira. Esto viene sucediendo desde hace mucho tiempo. Y tenemos en varios lugares de la Tierra vestigios de guerras antiguas que además están registradas en muchos textos apócrifos o correspondientes a la cultura y a la mitología de muchos pueblos también como de la India y de otros lugares del mundo. Existieron guerras con armas terribles y también con naves espaciales en nuestro planeta de acuerdo a todos esos registros. La Atlántida fue un escenario de una guerra terrible, terrible, que estremeció los cimientos de ese continente y los hombres de las Pléyades fueron los que determinaron la conclusión del tiempo para ese continente y los que hundieron a dicho continente. Pero tengo que aclarar, no es que ellos lo hundieron, es que la rebelión extraterrestre ya se había apoderado completamente de ese continente y su civilización. Y no había ahí absolutamente más nada que hacer. Lo que ustedes conocen históricamente como Sodoma y Gomorra se había extendido por todo ese continente. Y aunque sus avances tecnológicos indudablemente eran muy grandes, su atraso espiritual contrastaba con dicho avance. Y siempre, en los principios de luz de todos los pueblos del universo, cuando un pueblo avanza más tecnológicamente que espiritualmente, está condenado a perecer en guerras, porque es por defecto un pueblo violento. Y la violencia es un signo de atraso espiritual para todos los hombres de las estrellas. Ese pueblo fue hundido bajo esa condición. Y sí, hay que decirlo, así como los hombres de las estrellas hicieron descender fuego del cielo sobre Sodoma y Gomorra, que fueron ellos los que lo hicieron, eso mismo hicieron sobre la Atlántida y esa fue su desaparición. Entonces, no es como dice el Génesis, porque hay que decirlo. La famosa historia del diluvio universal, de acuerdo a todos los registros testamentarios, a los textos apócrifos y a los documentos filosóficos
que no es que sean filosóficos, sino históricos, escritos, por ejemplo, por Platón, si hacemos una conexión de todos los puntos vinculables por tener la misma idea en la historia, nos damos cuenta que el diluvio universal fue el hundimiento de la Atlántida. Esa es la narración de tal acontecimiento. Y definitivamente, el Dios que dice allí haber hecho eso, que es el Dios del Antiguo Testamento, es el mismo Dios de la rebelión, es el mismo Dios de toda la invasión extraterrestre. Él fue el culpable de eso, porque los hombres de arriba se vieron obligados a depurar el planeta eliminando ese continente. Esa es entonces, en un sentido general, la respuesta a esa pregunta. Bueno, cada rato, cada momento aprendemos más. Aquí estamos nosotros con el corazón henchido de felicidad por toda la información que nos estás proporcionando. Y se me vino a la cabeza una historia que esta sí la conocemos muchos cuando tú hablaste del diluvio universal. Susana, ¿tú recuerdas la historia de el arca de Noé? Claro. ¿Cierto? Sí. Es así muy conocido, yo creo que por todos nosotros. Y cuando hablas de ese diluvio universal, nos estás hablando entonces que ese arca de Noé es el mismo diluvio que nos planteas en la Atlántida. ¿Nos puedes hacer como la relación, el referente entre esas dos historias? Cuando se lee el Génesis, hay tantas inconsistencias que prácticamente no hay respuestas, sino una gran cantidad de preguntas después de leer esa información, que está sesgada, mutilada y no sirve como está allí. Pero si lo conectamos, por ejemplo, con el libro secreto de Juan, que también se refiere a ese acontecimiento, y es un libro que data de los 11 años posteriores a la resurrección de Jesús, es decir, que el mismo Jesús, de acuerdo a otros evangelios apócrifos, fue el que lo dictó después de su resurrección a Juan el apóstol o evangelista. En ese libro dice claramente que no es como dijo Noé, que la gente se salvó porque se subió en un arca. Y de hecho Jesús se ríe ahí en la expresión de semiótica de ese texto. Dice después Jesús, realmente todos se subieron a una nube brillante, luminosa, que los levantó a todos. Y ahí ya estamos hablando de naves. Hace poco hice un programa explicando cómo en los textos antiguos hay mucha evidencia o registros de naves espaciales, lo que aquí llaman ovnis en la Tierra, en todos los acontecimientos en torno a la vida de Jesús. Lo que pasa es que no dice nave. Están cifrados bajo la palabra nube o la palabra ave, y eso también en muchas otras profecías que no están en la Biblia o en los evangelios como tal. Es decir, que la gente, lo que sucedió en realidad es que se montó a una nave de estos hombres, de los cuales ya los Hopi hablaron. Son naves remanente, gigantescas, en las que caben miles de personas o hasta millones de personas, porque son ciudadelas completas hechas nave espacial. Y han venido a la Tierra en plan de ayuda para preservar de la destrucción causada por esta rebelión a las personas que son semilla llamada por Jesús pequeña manada en muchas encarnaciones. Siguen siendo los mismos. Ellos los preservan y los reubican en los lugares donde esta radiación o esta destrucción no los toque. En el caso del hundimiento de la Atlántida, sucedió el alzamiento de un remanente de personas para que no perecieran en tal acontecimiento, y fueron trasladados a otros lugares, en este caso de Sudamérica, para que ellos pudieran sobrevivir. Una historia tal cual sucedió con el hundimiento de Lemuria.
nuevamente intervinieron los ángeles del cielo o dioses del cielo u hombres de las estrellas para hacer lo mismo. En conclusión, el asunto de Noé no es otra cosa que la intervención de los hombres del espacio que advirtieron como ángeles que son llamados en las Biblias y dieron un mensaje. Por ejemplo, a Lot en el caso de Sodoma y Gomorra antes de que fuera destruida. Y todos ustedes lo pueden leer, que fueron ángeles los que advirtieron a Lot sobre eso. Y fueron ellos mismos los que borraron Sodoma y Gomorra. Pues fueron ellos mismos los que intervinieron para que Noé advirtiera y se presentara todo este, entre comillas, arrebatamiento, que más bien es un levantamiento de muchísima gente para que no se muera en ese acontecimiento. Y ahí podemos desmitificar todo el tema del diluvio universal y lo inverosímil que es que se haya construido una barquita de madera para allí albergar a todas las especies de la tierra, además en parejas, para poder naufragar hasta encontrar tierra firme otra vez. Eso nunca fue, eso no existió, eso es mentira. Estamos hablando de la intervención de hombres de las estrellas en un plan galáctico para la preservación de la vida en este planeta. Entonces, ahí entendemos, Mauricio, que, que la repoblación fue diferente. Cuando sucedió el hundimiento de estos dos continentes, recuerden primero Lemuria, el remanente trasladado fue al continente suramericano actual, que no tenía la forma geográfica que tiene actualmente. Estamos hablando de hace 80.000 años. Hubo cosas que quedaron registradas en textos, por ejemplo, las crónicas de Acacor, que muestran los mapas antiguos de hace más de 12.000 años en más o menos la época en la que fue trasladado este contingente aquí a América del Sur. Y mucho antes de eso ya estaba aquí el contingente o el remanente de Lemuria. Y ahí está en esos mapas, en esos registros, que la civilización como tal lo que hizo fue redistribuirse en el continente suramericano, que fue el hogar definitivo de los indios Hopi en este caso, que dieron origen, de acuerdo a estas crónicas, a al Tahuantinsuyo como tal, que se fue esparciendo por toda América del Sur, hasta, digamos, no Centroamérica, porque eso ya es territorio de los mayas, y hasta una pared de hielo que ya no permitió que siguieran ascendiendo hasta Norteamérica y se quedaron ya en el sur de Norteamérica, lo que hoy en día es su hogar, que es Arizona. Es decir, que sí, es un nuevo hogar lo que para ellos se consideró el llegar a Sudamérica hace estos miles de años, provenientes de Lemuria en este caso. Estoy hablando de los Hopi, estoy hablando de Lemuria. El caso de la Atlántida es distinto, porque, como ya lo dije, ahí no había nada que salvar. Eso fue atacado por los hombres de las estrellas, porque la raza hiperbórea, perversa, extraterrena, invasora, no son seres humanos, son bestias, era lo único que había ahí. Eso, un pequeño reducto logró sobrevivir y se trasladó allí donde está África, y las leyendas de los africanos, las tribus primitivas sobre los Chitauri, que eran dioses reptiles, son precisamente estos reptiles que lograron sobrevivir de ese hundimiento de la Atlántida y se asentaron allí y luego finalmente en el Medio Oriente. Estamos hablando entonces que hace miles de años esto ocurrió y ellos siguen concentrados exactamente en el mismo lugar, pero desde ahí gobernando todo el mundo y pasan muy bien desapercibidos.
Bajo esa condición se dio el asunto de la, podríamos llamarla repoblación, pero yo lo llamaría más bien reubicación de la civilización terrestre y la adaptación a un nuevo territorio de la civilización, que ya dije que no se llama civilización, sino de las bestias parásitos de la invasión extraterrestre en el oriente de nuestro planeta. Qué rico entonces invitar a todos los que nos ven, nos escuchan, a investigar, porque es que esa es la tarea que nos corresponde ahora. Digamos, esas crónicas de Acacor de las que nos habla Gabriel Mauricio, es un tema muy interesante al que debemos recurrir. Hagámoslo, Susana, pongámonos en esa tareita Claro de que empezar a sí. investigar un poco, porque necesitamos tener clara esta información y saber toda esa repercusión que hemos tenido a través del tiempo con ello. Y sí, y nosotros entonces ahí poder saber a qué debemos, en qué momento debemos seguir, en qué momento es en el que nosotros realmente estamos y en qué momento vamos a conocer esas civilizaciones que nos han afectado, cómo lo vamos a asumir para poder nosotros, digamos, ir mejorando como la forma o la especie humana, por decirlo de esa manera. Y adicionalmente, Olga, en el transcurso pues del programa hemos mencionado de que esta información ha sido tergiversada, ocultada, o más bien como contada, pero como a medias, ¿cierto? Porque como cuentos, historia, bueno, o como realmente teorías, como teorías de lo que ha sucedido en el transcurso de la humanidad del planeta Tierra. Con toda esta información que nos has contado, Gabriel, y con toda esa reflexión que nosotros hemos hecho, esta información, ¿por qué se oculta? ¿Quiénes se benefician con ocultar esta información tan importante? Es que, ¿quién está ganando ahí? Porque qué rico que toda la humanidad supiera esto que tú nos estás contando hoy. Quienes gobiernan el mundo perderán el control solo cuando se rompa con la ignorancia y el fanatismo. Por lo tanto, perpetuarlos es indispensable para este plan de dominio mundial. Que se acepte o no, es real, porque aquí, en este mundo, no hay libertad, no la hay. La gente ha pensado que ser libre es no estar tras las rejas, y no. Ser libre significa pensar libremente, entender la creación y la finalidad de la existencia personal y cumplir con ella. ¿Será que es libre un niño que no puede salir a la calle porque puede ser violado por cualquier persona que ande por ahí? Eso es libertad. ¿Será que es libre una mujer que es vejada por su marido por cualquier cosa que culturalmente ella haya aceptado y él también? ¿Será que es libre el hombre que se considera exitoso, pero si deja de trabajar para su empresa, pierde toda posibilidad de vivir como está viviendo, aparentemente sin que le falte nada? ¿Será que es libre el que dice tener casa propia, pero si no paga los impuestos, el gobierno se la quita? ¿Será que es libre el que dice saber amar, pero está preso de vicios y de vergüenzas que oculta para que no se caiga su reputación? Aquí no hay libertad. Aquí no la hay. Todo es una ilusión. Eso es efecto de la ignorancia. El día que desaparezca por causa del conocimiento que se difunde y se practica, el control mundial se termina. Y eso está profetizado. Eso va a ocurrir. En parte esto es cumplimiento de esa profecía, que se ventila esta información. Pero quienes cumplirán finalmente con ello serán los que puedan comprenderla y hacer algo con ella, porque hasta hoy esta información, entre comillas, no ha servido para nada. El Apocalipsis está escrito hace 2000 años, todo el mundo tiene una Biblia en la casa y el Apocalipsis no ha servido para nada hasta hoy. Habla de la gran revelación del tiempo final, de 144,000, de los grandes toques de
trompeta, que son las verdades que aturden y anuncian al mundo la destrucción de todo lo que no es y la resurrección de todo lo que debe ser. Y la gente sigue creyendo en las mentiras que aquí se han difundido como Dios y religiones. Entonces no hay libertad. Bajo esa condición, la respuesta ya se puede atisbar. Esto nunca lo van a divulgar oficialmente, hasta que nosotros, los pequeños de la tierra, no nos encarguemos de difundirlo. Entonces, con lo que nos acabas de contar, ¿qué relación tiene eso que pasó allá con nuestra civilización actual? O sea, con la realidad que actualmente está viviendo la humanidad. Bueno, tiene todo que ver con la realidad actual, esa que acabé de esbozar en pocas palabras. Pero hay más que decir. Los hombres de las estrellas han hecho una fuerza para resistir al embate de la rebelión y su manipulación. Ellos han mezclado su genética original con la nuestra y así combatir la genética oscura implantada en nuestro ADN con la finalidad de volvernos unas bestias completas como ellos lo son, al servicio psíquico de su plan de nuevo orden mundial. Porque es psíquico, es control mental. Pero el espiritual tiene que ser anulado para que dicho control funcione perfectamente. Hasta ahora a ellos no les ha funcionado de manera completa, porque el espíritu del hombre es una fuerza demasiado poderosa para ser contrarrestada por completo. Además, se activa por la memoria espiritual grabada en nuestro ADN, que tampoco han podido borrar. Y ese es el rastro genético de nuestros padres de las estrellas, que han venido aquí en tantas épocas, no solo a impartir conocimientos, sino también a renovar la genética humana, y su código pleyadino está en nuestra sangre. Y eso es lo que no ha permitido que el gen reptil que ellos nos insertaron sea el que prevalezca sobre nosotros. Nosotros seguimos siendo seres espirituales, hechos con partículas del infinito y de las estrellas. Hasta el momento, la humanidad está dormida y por eso no lo sabe, pero quienes puedan sentirlo, no de forma intelectual, sino en el alma, en el corazón, que no nacieron para ser explotados, humillados y gobernados por unas entidades que ni siquiera se ven, sino que nacieron para lo grande, para lo glorioso, para lo hermoso, para lo bello, y todo lo virtuoso están ya del lado de la luz. Y yo sé que eso lo sienten ya muchas personas en su corazón como una verdad interior que no tienen que comprobar leyendo un libro o buscando en Google, sino que lo saben por convicción propia y no por creencia. Esa vibración especial es la que encuentran estos hombres y mujeres de espíritu maravilloso que ya están sobre la tierra. A ello, no hay fuerza oscura que lo pueda contrarrestar. Y tengo yo que decir algo de manera final. Ellos están atemorizados y lo han dejado ver en sus protocolos, en su pacto reptil sobre las naciones, que esto que ellos han hecho no puede ser jamás contado ni escrito, porque el día que se sepa, se desatará la ira del Creador sobre ellos y no tendrán para dónde correr. Nadie les dará refugio y nadie luchará por rescatarlos de la inminente destrucción que saben que tienen sobre ellos. El Apocalipsis dice que se les acabó el tiempo, que por eso tienen gran ira. Contra eso no hay nada que puedan hacer. En cambio nosotros sí tenemos este tiempo precioso para hacer lo que hay que hacer, que no tiene nada que ver con las cosas de este mundo, y sí con las del mundo futuro que está por llegar para quienes trabajamos por ello. ¿Tenemos las mismas condiciones o las mismas posibilidades de acabar como acabó Atlántida y Lemuria? ¿Qué nos dices, Gabriel?
que ese es el riesgo en el que está la humanidad terrestre. Y no se trata de una especulación. Es que ya fue dado un veredicto por parte de los hombres de las estrellas que han asistido a la humanidad de la Tierra por haberla ellos mismos engendrado. Pero la contaminación que hay aquí es terrible, terrible. Han parasitado la mente de las personas para conducirlas a actos atroces en contra de sus congéneres. Y el veredicto de ellos fue el siguiente. Después de muchas décadas de estudio, de ver cómo los hombres se despedazan entre sí, de cómo se matan, violan, asesinan a sus congéneres de forma inescrupulosa, hemos llegado a una conclusión. Los habitantes de la Tierra son incorregibles, unos bárbaros carniceros hasta lo más profundo de sus espíritus, a excepción de unos pocos. Por esos pocos, la Tierra se vio favorecida a recibir ayuda. Esos pocos son los que abrazan estos conocimientos por comprenderlos, por sentirlos y por identificarse con un principio en las estrellas y no con un origen falso y perverso en el mono o en el polvo y barro de la tierra o de una explosión, como aquí se enseñó. Solamente esos pocos que puedan en sus manos tener la obra final para que en este planeta, ante los ojos de las estrellas, haya algo que salvar, son los únicos artífices de dicha supervivencia. Pero eso es un trabajo, eso no es un asunto de elegidos de Dios, ni de que yo creo que soy bueno. Es un asunto de ser recto, justo, ecuánime y verdadero, pero de verdad, que no haya caretas, que no haya hipocresía, que no haya absolutamente nada que sea vergonzoso en nuestros pensamientos, palabras y acciones. Y solamente quienes lleguen a esa altura espiritual y de conciencia son vistos con brillo en los ojos por parte de los hombres de las estrellas. De no existir eso, esos pocos, Sodoma y Gomorra será el planeta entero y tendrá el mismo final, porque los hombres de las estrellas no van a admitir que una invasión luciferina se apodere de todo un planeta y luego salte a los demás, como ya lo ha hecho. Este es el fin de todo lo que está mal en este planeta. Y es el principio para quienes puedan salirse de ese mundo de atrocidades y vivan de acuerdo a las leyes eternas. Bajo esa condición, pues que ustedes lo pueden ver. La sodomización de la humanidad es parte de la Agenda 2030. Miren las ideologías impartidas como ley a través de todos los gobiernos del mundo. Miren cómo se institucionalizaron en los sistemas educativos de todas las naciones desde a nuestros niños. Miren que se trata de pervertir a toda la generación futura. Es exactamente lo mismo de Sodoma y Gomorra, idéntico, pero esta vez para todo el mundo. Ese sí sería la extinción de la humanidad, porque ya no hay nada que hacer. Por lo tanto, si la profecía dice que son unos pocos, esos pocos tienen que existir. Y esos son los pocos que estos conocimientos pueden darles algún uso. Y por eso es que en este momento se exponen abiertamente al mundo entero, para que aparezcan y hagan lo que tienen que hacer. Qué maravilla. Qué maravilla. Y bueno, pues también como que lo mismo que hemos contado acerca de las profecías, que no es algo de que le debemos de tener miedo, sino más bien como esa advertencia y como ese pare y reflexionar qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida. Entonces eso es lo más maravilloso. Y las conclusiones de mencionar o hablar o exponer estos temas. Y nos llegan unas preguntas también muy maravillosas de nuestro público y que muchas veces por tiempo no es
tan posible hacerlas. Eso, como solucionarlas. Pero tenemos una muy interesante, Gabriel, que nos la hace Adriana Granada, y es que mencionabas anteriormente que de Lemuria quedó un remanente que fue plantada acá. Entonces, de ese remanente salen esos 144.000, o sea, esos 144.000 más bien vienen de Lemuria. Es una pregunta muy interesante. Podríamos ir incluso más allá. Los 144.000 vienen de la época de Jesús y son reencarnados para cumplir con esa noble misión. Vienen siendo preparados en la luz desde tiempos muy anteriores al actual y son los únicos capaces de tener una poderosa resonancia con los conocimientos de la verdad impartidos en el final de los tiempos. Comprenden las profecías y saben que vinieron en este tiempo para una misión específica, ajena a cualquier cosa que el mundo haya propuesto como forma de vida. Vinieron a servir a un plan cósmico que viene del anciano de los días y no de ningún maestro ascendido, ni de Hermandad Blanca, ni de la organización extraterrena que también tiene sus cortinas de humo o trampas para engañar a la humanidad, haciéndose pasar por ángeles de Dios. Los 144.000 son eso. Así que, tomando en cuenta ello, y que vienen preparados desde antes de Lemuria inclusive, podríamos decir que si fueron preservados de la destrucción de ese momento, es porque son necesarios en este tiempo. Y qué maravilla, si es así, entonces ya los veremos surgir. Muchísimas gracias, Gabriel. Gabriel, también nos hemos dado cuenta que prontamente tendrás un evento en España. Cuéntanos más acerca de este evento. Sí, estamos preparando un encuentro para no solo España, sino para los países aledaños que en Europa estén interesados en una conferencia especial que hemos denominado el legado espiritual del contacto extraterrestre, la síntesis de toda la información entregada al planeta Tierra por parte de la organización estelar del Xielho. Será en Madrid el 24 de septiembre, domingo, a las 4 de la tarde, ambos días. Todas las personas de este bello país que pronto visitaremos pueden obtener toda la información en el número que aparece ahí en la imagen en pantalla, nuestra línea internacional de WhatsApp, o ir directamente a la página web del evento, www.elmensajeesperado.niñonuevo.com. Allí podrán encontrar información adicional y además registrarse directamente para asistir a esta conferencia. Maravilloso, qué rico para la gente de España que va a tener esta oportunidad. Aprovéchenla. Pero entonces, acá hay como un mensaje final. ¿Cómo nosotros, cada uno, como yo, ¿Y cómo puedo, cómo podemos ayudar a los acontecimientos por venir? O sea, ¿cómo empiezo yo a hacer ese cambio para que, pues porque personalmente yo no quiero que suceda lo que sucedió allá en esos lugares? Es muy sencillo. Vivan en la verdad. Permanezcan en ella. Y si la pregunta es, ¿qué es la verdad? Muy difícil de responder. Pero si tenemos conocimientos de las leyes eternas impartidos por el anciano de los días, el mismo Jesús que vino a la tierra, podemos valernos de esos conocimientos para comprender qué es la verdad. Que podría usar algunas palabras para acercarnos a ella. Todo lo que sea natural, todo lo que sea perfecto, todo lo que tenga vida y todo principio
principio de pensamiento que busque mantenerla, conservarla, protegerla, hace que un hombre viva en la verdad si tiene ese conocimiento de cómo hacer eso. Todo lo que sea recto, nada torcido, ni por dentro ni en las obras. Todo lo que brille por ser justo. Y todo lo que sea eterno. Ahí ustedes tienen un semblante de la verdad. Cualquier hombre que pueda demostrar sabiduría y actos con conocimientos, vive en la verdad. Tomemos la enseñanza de él y permanezcamos en ella y estamos en la verdad. Pero libre de creencias. No se necesitan religiones. Ya tenemos la información. Lo que necesitamos es voluntad para aplicarla, inteligencia para interpretarla y mucha humildad para comprenderla. Solamente bajo esos principios de la ley, los hombres serán preservados para un nuevo tiempo.